Jornada hoy lunes 2 de septiembre, el Festival Internacional Oiga Mirelea. Empezaré presentándome. Mi nombre es Mauricio Guerrero Caicedo, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad ICESI y director del programa de comunicación. Pues el comité organizador del evento me ha invitado hoy para establecer una conversación con el señor Juan Ford. Me imagino que la mayoría de ustedes lo conocen, si vinieron acá ante esta nutrida asistencia, un lunes a las 5 de la tarde de Cali. Sentite honrado. Se trabaja poco en Cali, veo. Bueno, Juan, pues básicamente, de pronto para los que o no están muy enterados, Juan yo lo definiría como un editor, primero que todo, es un escritor, periodista, cronista, ensayista, pero sobre todo yo le diría que es un creador editorial. Ha sido reconocido por haber sido el director de la colección Biblioteca del Sur y ahora para Planeta, ahora dirige la colección Rara Avis para Tusquets. También desarrolló temas de ficción con un par de novelas, un par de volúmenes de cuentos y sobre todo en los últimos años también ha tenido una producción literaria y periodística muy importante con sus famosas contratapas en Página 12 y bueno, también señalar que en su momento fue el director y creador del suplemento Radar del periódico Página 12. Un poco para romper el hielo, una de las cosas que ya veníamos hablando, Juan, dado que hace poco estuviste por Colombia de visita, vacaciones con tu hija. ¿Qué tal la impresión de Colombia? ¿Qué te llevas? Y desde que vine seguí volviendo. Ahora se está convirtiendo en una costumbre venir todos los años, aunque sea una vez. Esta es la tercera. Con un poco de suerte a fin de año vengo a Bogotá de vuelta, así que ya son mi segundo país favorito en el mundo. Muy bien. Escritores colombianos que hayas leído últimamente, que te han gustado. A mí me gusta Fernando Vallejo, bueno, obviamente me gusta con locura García Márquez. El ejercicio del esnovismo con respecto a García Márquez de parte de cierta claque snob internacional y argentina en particular siempre me irritó. En uno de mis libros les contesté. Y me gusta mucho Fernando Vallejo, me gustaba el Barba Jacob y la historia del grupo de los nadaístas, cómo consumieron toda la producción de marihuana de la región de Medellín en los años 50, me parece la única escuela literaria en el mundo creada por un exceso de marihuana. Ya de por sí son mis mejores amigos. Me gusta Caicedo, me gusta Carolina Sanín ahora. Siempre hay alguien que me gusta ¿Sabías? Gonzalo colombiano. Arango vivió un tiempo acá en Cali. Sí, En un sí. momento Sí. bastante interesante y pues creo que también anduvo en eso. Bueno, para decirles también, señalar que lo bueno y lo malo que salga de esta charla, que ha sido preparada a 6 manos, Marcelo Franco, amigo entrañable de Juan, y Mario Jursic me han ayudado a preparar o a perfilar esta conversación. Bueno, tenemos un poco de materia, Juan, y hablemos de lo siguiente. La charla tiene una etiqueta, esta charla, la relación entre periodismo y literatura, ¿sí? Que creo que es una etiqueta que pues, yo creo que ha sido bastante tratada, pero pues, no por eso menos importante. El asunto es el siguiente, a mí me gustaría que lo abordáramos desde esta charla desde otras perspectivas. ¿Cómo es eso de que a vos te gusta, cierto, hacer libros bonitos, libros que se lean? Por ejemplo, por ahí tenías un sueño que siempre quisiste hacer un libro que se metiera en una cajita. Ah, sí. Bueno, mi ingreso al periodismo fue lo que podríamos llamar una operación de camuflaje. Yo lo único que sabía hacer, lo único que sé hacer es literatura. Entonces cuando me propusieron del diario Página 12 hacer un suplemento que más bien fuera una revista, porque salía los domingos y tenía la misma extensión y el mismo formato que el diario. El día que en algunos kioscos de Buenos Aires empezó a estar Radar afuera y el Página 12 adentro, fue el día que consideramos, llegamos, hicimos lo mejor que pudimos. La estrategia que tuvo ese suplemento, razón por la cual mucha gente lo guardaba, es que
el periodismo era la coartada que usábamos para hacer literatura. La manera de elegir los temas era periodística. Tratábamos de generar una agenda que fuera a contrapelo de lo políticamente correcto y de la gente bien pensante o de los clichés periodísticos clásicos del periodismo cultural. Trabajamos el tema de género mucho antes que nadie, trabajamos el tema de, por ejemplo, la homosexualidad dentro de las organizaciones de los distintos grupos guerrilleros y cómo fue la homosexualidad durante la dictadura. Empezamos a trabajar el tema redes. Éramos el único diario que no tenía internet y el único diario que hablaba de las redes de una manera más o menos creativa. Esa era la paradoja. La música electrónica, no sé, muchas cosas. Pero siempre usamos como estrategia esa. Todos los que escribían eran escritores o escritoras. La única obligación que tenían era no aburrir y demostrar que sabías del tema. Y nuestra premisa era, mejor que ser el primero que dé la noticia, ser el último que habla del tema, porque nadie más se anima a hablar después de que hablamos nosotros. Esa era la estrategia. Bueno, hablando de temas o de regalos bonitos, acá está un libro en una cajita. Es una revista que se llama Papel de Colgadura, que hacemos, acá está su directora, el público, y hacemos la premisa con que todo libro, toda revista cultural tiene que ser bonito, y a propósito está en una caja. La sacamos hace como 5 o 6 años este número. Bueno, ahí tenés, mira, sí se hizo una revista de artes y literatura en una cajita. Y dice, no haré más arte aburrido. Que es una de tus consignas. Muy buena, muy buena. Ahí está. Y en cuanto a la cajita, cuando finalmente, yo estuve 10 años escribiendo las contratapas de Página 12 todos los viernes. Los últimos 2, en realidad, escribí cada 15 días porque ya estaba bastante fundido. Pero cuando decidí publicarlas en forma de libro, el sueño mío era que fuera una cajita. Y fui muy inocentemente a hablar a la editorial y a decir, me gustaría una cajita, pero que fuera barata, así la puede comprar cualquiera. Y me dijeron, no, vamos a hacer un tomo detrás del otro, entonces ganás 4 veces más. Y la cajita, si querés, pagala vos con lo que ganes. Así que no lo logré, lamentablemente. Pero espero conseguir una cajita para mis libros antes de ir a parar yo mismo a una cajita. Bueno, ahí está. Bueno, hay una cosa que me da poderosamente la atención de tu trabajo y que creo que también se mezcla bien esa relación entre periodismo y literatura. Pero regularmente se asume el trabajo del escritor como un trabajo solitario. Yo veo que en tu trabajo, tal vez trabajando en salas de redacción, en Radar, Página 12, lo que prima es el trabajo colectivo. Y eso después lo pasaste a tu trabajo en editoriales. Para vos el editar un libro está con el fotógrafo, el diseñador, que maquetea, es como una producción colectiva, algo más allá de la autoría que regularmente se atribuye a un escritor consagrado y demás. Me gustaría que habláramos de eso, de ese trabajo colectivo, que creo que es un poco heredado de las salas de redacción. Desde joven me gustaron mucho las revistas literarias, las revistas en general, no solo literarias, las de rock, las de jazz, las de cine, las de chismes, las de deporte. Me gustaban todas las revistas, por un lado. Por otro lado, desde joven también creí que una de las cosas más lindas que tienen las distintas artes son las tribus. Cuando sos joven, especialmente cuando practicás un arte más bien solitario como es la literatura, la cofradía de tus amigos, conseguir que lo que te opinan sobre lo que escribís sea honesto, es muy difícil. Porque si vos le mostrás a tu mamá o a tu novia, siempre les gusta todo lo que haces. Entonces conseguirse interlocutores críticos es para mí muy importante. Y siempre, yo he notado que en los periodos históricos que más me interesan a mí creativamente o artísticamente, son aquellos en donde hay varias tribus que se estimulan unas a otras, en algunos casos de manera belicosa, peleando, rivalizando, y en otros casos, como son los brasileros, que se aman todos y todos
cantan las canciones de todos, eso que es en Argentina sería imposible. O sea, que el Indio Solari cantara una canción de Soda Stereo, olvídenlo. Es como que alguien de Boca se ponga una camiseta de River. Los argentinos somos binarios, no funcionamos como los brasileros, lamentablemente. Pero la cuestión es que yo he notado que los periodos más fértiles creativos del siglo XX son aquellos en donde hubo muchísima efervescencia colectiva. En mi recuerdo, el primer periodo histórico de esos al que yo asistí un poco desde afuera fue en los años 60. Los años 60 fue en la Argentina, en Buenos Aires, una revolución. Por un lado, una explosión artística, una usina creativa llamada el Instituto Di Tella, había editoriales, la famosa Avenida Corrientes que estaban las librerías abiertas toda la noche, había música, era una cosa extraordinaria. Yo me acuerdo que yo tenía 10 años y veía, especialmente los fines de los 60, es una época que me fascina. Yo cuando tenía 10 años veía a mis primos más grandes que se dejaban el pelo largo y usaban collares y pantalones Oxford y volvían a cualquier hora, se despedían y decían, me voy, y volvían 3 días después y se habían ido a una playa, por ejemplo. Y yo decía, estos están rompiendo con todas las barreras. Cuando venga nuestra juventud, nuestra adolescencia, va a estar todo permitido. Y yo entré en la adolescencia en 1976, el año del comienzo de la dictadura militar. O sea que olvídenlo. Mis primos grandes la pasaron bomba, y yo vivo de recuerdos ajenos. De cuando mi primo grande consiguió levantarse a la chica que salía en la tapa de la revista Gente, esa clase de cosas, a mí no me pasaron nunca. De manera que, como todos aquellos que no tuvieron en la vida ciertas cosas, las anhelé tanto que las traté de reconstruir o deconstruir. Y cuando empezamos a hacer radar, se produjo un pequeño renacimiento y explosión creativa en Buenos Aires. Y nosotros estábamos un poco cerca del ojo del huracán, así que participar de esa efervescencia por un lado, y por otro lado estas palabritas que se usan ahora en la New Age y la cosa holística, pero la sinergia. Cuando uno trabaja en grupos, hay veces que se consigue que el todo sea más que la suma de las partes. Se consigue una mística que hace inolvidable ese trabajo, que hace que después con el tiempo recordemos esos años como años históricos, años que la pasamos bomba, años en donde todos éramos nuestro mejor yo, o todos estuvimos un poco por encima de nuestro nivel. Por ejemplo, ¿viste cuando lees a Borges, te crees más inteligente de lo que sos y de pronto cerrás el libro y es como que cayeras 4 pisos? Igual que cuando lees a Manuel Puig, sos una portera más chismosa del barrio hablando de los vecinos. Esa clase, el lector es el ser más poroso e influenciable que existe. Cuando recibe buenos estímulos, devuelve un montón. Entonces, para mí la idea de trabajar con un lector es una cosa que tengo muy presente cuando hago periodismo, cuando hago literatura o cuando hago de editor de libros. Bueno, este asunto me lleva a lo siguiente, digamos, el tema de la creación colectiva y esa relación tan empática con el lector. ¿Qué posición tomas frente a todos estos temas del entorno digital y demás? Basta decir que, por ejemplo, por ahí leí que no tenés WhatsApp, recién te enganchaste con Netflix, ahora vamos a hablar de qué serie estás viendo, pero digamos que el entorno digital promueve esto, creación colectiva, miles de lectores nos hemos acercado a tu obra, pero digamos que vos ahí como que has expresado en algún momento una cierta distancia. ¿Cómo te va con redes, con estas producciones digitales y demás? Bueno, yo a los 41 años trabajaba como un demente, vivía en Buenos Aires, necesitaba transpirar asfalto, no podía ser más urbano, y a los 40 tuve una hija y
única hija, y a los 41 tuve un coma pancreático, una pancreatitis que me mandó al hospital, y me dijeron, tiene que parar. Y me fui a vivir con la madre de mi hija y mi hija a un pueblo de playa, en donde no pasa nada. Lo único que hay es tiempo, porque no se puede hacer nada. Yo por suerte me llevé toda mi biblioteca y como uno acumula libros durante toda la vida, un día miré la biblioteca y dije, llegó el momento de leer todos esos libros que dije, lo compro porque algún día lo voy a leer. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Por dónde iba? Digital. Que no tenés WhatsApp, que Entonces Facebook, todas esas cosas. pasé de trabajar en una redacción a estar solo en mi casa, jubilado antes de tiempo, solo con mis libros, y afortunadamente ya existía internet y el correo electrónico, y pude seguir escribiendo para el diario, hablando por teléfono una vez a la semana con el que fue mi sucesor. Entonces yo un poco lo supervisaba en su trabajo de radar, y por otro lado empecé a practicar el periodismo solitario, que es, yo estaba en mi casa durante 3 o 4 años, ni siquiera fui a Buenos Aires. No tenía, escribía durante toda la semana la contratapa que iba a salir el viernes. La mayoría de los escritores que conozco cuando escriben una columna, la escriben rápido para poder dedicarse a lo que quieren escribir en serio. Y yo lo que quería escribir en serio era la columna, así que le dedicaba toda la semana a la columna. Sufría como un perro pensando de qué podía escribir. Una vez que elegía el tema, pensaba como un perro cómo tratar el tema. Finalmente tenía un par de horas de alegría cuando le encontraba la vuelta al asunto y volvía a empezar a sufrir pensando ¿qué voy a escribir la semana que viene? Esa era mi vida. Y no tenía idea, y la mandaba por mail el jueves. Mi cierre era última hora, jueves, 20 horas. Porque yo siempre la mandaba con imagen a la contratapa, entonces es fácil de plantar, y como es el pliego que sale con la tapa del diario, es el último que va a imprenta, entonces tenés derecho a mandar hasta muy tarde. Y ahí terminaba mi actividad y no me enteraba de nada de las redes porque en ese momento Página 12, la página web, no estaba abierta a comentarios. Entonces cada tanto mi amigo Sacomano volvía de Buenos Aires y me decía, che, pegan tus contratapas, hay gente que las comenta. Y después de varios años de hacerlas, un día en la editorial me dijeron, mirá, sos inhallable, tenés que tener un Facebook. ¿Y qué hago en el Facebook? Colgá las contratapas y aceptá a toda la gente que te pide amistad. Entonces hice una página de Facebook donde todos los viernes colgaba mi nota y le aceptaba amistad a todo el mundo, y a los 3 meses descubrí que abría mi Facebook 6, 7, 8 veces al día o por hora para ver qué cosas lindas me escribían los lectores, y dije, esto es un camino de ida. Y entonces cerré el Facebook y dije, no tengo crítica a las redes, es mi comportamiento adictivo el que no se adapta. Por eso me salí. Pero WhatsApp tengo. Sí, bueno, sí. ¿Y qué serie de Netflix? Series de Netflix, bueno, Pochocleras, Peaky Blinders, no sé si la vieron, una historia de los años 20 en Irlanda del Norte, de Lampa. Las distintas bandas son los gitanos que tienen arregladas las carreras de caballos, los judíos que tienen el monopolio del alcohol, después están los que quieren la revolución, y después están los rompehuelgas que también trabajan con la policía y que también la gracia de toda esta historia es que todos fueron camaradas en la Primera Guerra, en el frente, y ahora son todos enemigos. Está muy buena la serie. Pochoclera total, pero espectacular, áspera, muy buena. Después, en serio, vi un documental brasilero que se llama, en inglés, se llama El borde de la democracia, The Edge of Democracy. Es una brasilera muy joven que cuenta la caída de Lula. Es buenísimo el documental. Y además, no sé si habrán notado que con los drones se han puesto de moda las tomas cenitales. Todas las películas y las series tienen tomas
desde arriba. El cuento de la criada, ves pasar las cabezas blancas, todos copian y hacen tomas cenitales. Pero la gracia de esto es que la ciudad de Brasilia está hecha, no es a escala humana, no era a escala humana hasta que se inventaron los drones. Cuando ves Brasilia desde arriba es una obra de arte. Y para hablar de obra de arte integral, para mí la primera gran obra de arte integral del siglo XXI es la tercera temporada de Twin Peaks de David Lynch, en donde pasa de todo, o sea, todo el arte conceptual, todo el arte de contar historias y todo las maneras y las texturas de los colores y de las emociones, está todo ahí. Si la entienden, después me cuentan, porque una de las cosas más interesantes es que la podés poner en un loop y verla una y otra vez, porque cada vez ves algo distinto, que es para mí la mejor definición que conozco de arte. Bueno, la trampita de la pregunta de Netflix era tratar de que presenciáramos cómo se hacía una contratapa en vivo. ¿Sí? Que sí, imagino que puede ser así, un tema y empezar a hablar, porque lo que uno encuentra, ya vos introdujiste el tema de las contratapas, es esto. Tomas un autor, tomas un tema, una película y empezás a desarrollar un método que es muy atractivo desde la ensayística o desde el periodismo. Ya nos adelantaste un poco acerca de cómo construís vos. Son las derivas. contratapas. Claro, son derivas básicamente. Derivas ¿Cómo es ese asunto de las derivas y cómo se documentan esas derivas? Debo confesar que el motivo principal de mis derivas son 40 años de fumar marihuana todos los días, moderadamente. Tengo una manera de pensar que me voy por las redes, pues me voy por las ramas, como verán, y el peso de los años, ni sé. Pero el problema de las contratapas era que yo tenía solamente 100 líneas, de manera que tenía que trabajar condensadamente por un lado y por otro lado, como a mí me interesa mucho el tema de la deriva y siempre me gusta contar dos historias a la vez. Esta es una teoría de Ricardo Piglia, escritor argentino, que dice que todo cuento cuenta en realidad dos historias a la vez. La razón por la que usamos esta estrategia es que cuando vos necesitas hacer una pausa en la historia principal, haces que la historia secundaria pase a primer plano y viceversa. Ustedes vieron estos efectos de cámara que hace el cine, de poner algo en foco es ponerlo en primer plano y poner a la señora de la segunda fila, le tomo el foco y dejo a la señora de primera fila en borrosa. Esa especie de ejercicio estilístico es algo que a mí me gusta practicar, porque me gusta que las paralelas se toquen, que en el final todas aquellas cosas que fui sembrando convergen, porque me parece que es lo más parecido a la sensación de satori, de satisfacción inesperada, que practica el zen o a la que aspira el zen. Yo lo que quiero es que cuando terminemos de leer la contratapa nos miremos y digamos, qué bueno. A mí lo único que me interesa de la literatura, o lo que más me interesa de la literatura es la comunión. Si no, la literatura sería una actividad narcisista y ombliguista que a mí me resulta bastante irritante. Esta cosa de que una persona monologa. Un libro es básicamente una persona que te monologa, que no te da derecho a decir nada, a intervenir, te impone un rol bastante pasivo. Y una de las grandes maravillas que tiene la literatura es el trabajo con la entrelínea o con el sobreentendido. Una vez que vos trabajás con entrelínea o sobreentendido, el lector empieza a tener un rol mucho más activo porque siente que si está distraído se pierde la mitad de la historia. Entonces, la historia para estar completa necesita de mi colaboración como lector. Entonces construimos entre los dos. Y entonces es más posible alcanzar cierto efecto de alegría existencial o de comunión existencial en algún momento de este proceso. Yo aspiro a eso, si no, me daría vergüenza dedicarme a la literatura, trataría de hacer algo para reducir el hambre en el mundo.
Hay un asunto de que Prefiero quedarme en casa escribiendo, como habrán visto, soy una mala persona. hay un conjunto de contratapas que me parece muy interesante, aparte porque tu ojo como editor te ayuda a perfilar, y son esas contratapas que hablan de otros escritores, ¿ya? Por ahí recuerdo unas muy interesantes, por ejemplo las que hiciste sobre Cabrera Infante, en la cual no solamente describí das otras miradas, sino que también tomas una postura, decís que La Habana para un infante difunto fue su mejor novela, o sea que comparto, o por ejemplo la que haces por ahí de Mario Puzo, donde termina siendo la vida de Mario Puzo mucho más atractiva hasta que los propios protagonistas de su novela Padrino. ¿Qué es eso de escribir sobre otros escritores? Que logras hacer su vida completamente, a mi juicio, más atractiva que hasta los propios personajes de sus obras. Al tener que tratar con escritores en editoriales y en suplementos literarios, descubrí muy rápido que casi los únicos momentos en donde un escritor es tolerable o una escritora es cuando habla de sus lecturas. De hecho, cuando habla de escritores que le gustan, de escritores que lo llevaron a alguna parte. De manera que para mí escribir de escritores es entrar en una comarca que me hace feliz y que sé que me deja mostrar mi mejor lado, por un lado, en cierto aspecto. Pero a eso se suma una cosa que a mí me divierte mucho practicar y que la llamo cover literario, que es así como un músico que hace una canción de otro músico, perdonen si uso el masculino y no el inclusivo, si quieren digo, si un músico o un músico o música, por favor entiendan que estoy incluyendo a mujeres, hombres, trans y las categorías intermedias. Me perdí de vuelta. ¿En dónde Vamos estaba? a los escritores. ¿Por qué escribir sobre escritores? Ah, ¿Y escribiendo qué es sobre eso del escritores. cover El literario? cover literario. De la misma manera que, por ejemplo, cuando Caetano canta una canción de Kurt Cobain, vos escuchás dos cosas a la vez. Recordás la manera en que la cantaba Cobain y te maravillás con la manera en que la canta Caetano. Cuando a mí me gusta mucho un escritor y le escribo una contratapa, hago un cover en el sentido de que trato de escribir un poco con su estilo, con su mundo, con sus olores, con todos esos factores y al mismo tiempo trato de buscar en algún lugar de su obra el punto en donde enunció su ars poética. Todos los escritores en algún momento de su obra cuentan qué es la literatura para ellos o cómo hacen el cuentito. Entonces lo que yo trato de enmascarar ahí adentro es también el ars poética de este tipo que me gusta tanto. Que por supuesto esa ars poética es lo que me gusta a mí de ese escritor y es lo que yo le plagio. Es decir, que estoy hablando de mi estilo. Entonces las diferentes capas de sentido con las que trabajo son esas. O sea que en el fondo, cuando hablo de otros escritores, estoy siendo altamente autobiográfico de manera embosada o velada. Súper. Bien. Un asunto, y también para que hablemos un poco, para que retomemos, hablamos un poquito de lo que es la vida Gesell, ¿ya? ¿Qué es la vida? La vida de Gesell, a Ah, donde vivís ahora, ¿ya? Que de hecho se se me ocurre que puede ser algo similar a un escritor que te gusta mucho, te gustó Roberto Bolaño en sus últimos años en Blanes, una vida tranquila, una vida de esa creación colectiva, pero con la gente del común, un poco alejado de los círculos literarios. ¿Qué es eso de poder hablar una hora por teléfono, por la línea fija, no celular? Todas esas cosas que un poco hablábamos ahora. ¿Cómo es esa vida de pasado de Buenos Aires, como decías vos, de chupar asfalto, a estar en otro ambiente, pero que también da, digamos, los elementos para la creación? bueno, yo cuando llegué a Gesell me fui de la ciudad enfurecido con la ciudad, con mi gremio, con la manera que se hacía periodismo, con todo. Estaba enfurecido con todo porque en realidad estaba enojado conmigo mismo porque no me sabía cuidar, no me sabía... el, el veredicto de los médicos fue, usted tiene que aprender a parar antes de estar cansado. Eh,
A mí lo que más me gusta cuando escribo es cuando me voy de mí, cuando estoy en otro lugar donde no soy yo, donde algo ocurre y se dice, donde soy canal. No me gusta hablar de esto por razones supersticiosas, porque a ver si después no ocurre más. Pero entonces el efecto, el esfuerzo para conseguir entrar en la zona es tal que si estoy pendiente de salir antes de estar cansado, no puedo entrar si tengo que estar pendiente de cuándo salir. Entonces descubrí que en literatura sí se puede hacer, no sé cuánto tiempo seguido, pero podés llegar a conseguirlo siempre y cuando bajes ciertos niveles de beligerancia interna. Nosotros participamos de un montón de batallas que no nos interesan, no sabemos por qué participamos en ellas y creemos que tenemos que salir a decir qué opinamos de ISIS o qué opinamos del VAR en la televisión, en los partidos de fútbol, o qué opinamos del nuevo peinado de quien sea. Y yo me refugié en nada, después de superar ese horror vacui, decidí que estaba bueno ser bueno. Para mí, en Buenos Aires tenemos una expresión para la gente buena, que son buenudos, que es una mezcla de ser bueno con boludo. O sea, el bueno es boludo en una ciudad como Buenos Aires, donde son todos pillos, ¿no? Y más en la era de la ironía, en un gremio en donde las dagas voladoras son moneda de cambio corriente, ¿no? Los dardos verbales. De manera que cuando me fui a Gesell descubrí, por ejemplo, los atractivos de ser bueno. Descubrí bueno de buenazo, ¿no? De ir al cielo, no cometer pecados. Y otra cosa que me gustó, que yo la tenía de antes, pero que de una manera un poco snob cuando vivía en la ciudad, es que yo trato de escribir para que el texto lo pueda entender alguien sumamente sofisticado, disfrutar más que entender, alguien sumamente sofisticado, y mi amigo el negro César, que es guardavida y que no importa de qué personaje del siglo XX yo hable, él no sabe quién es. O sea, que él lo que lee es el cuentito. Si el cuentito no le atrae, lo suelta. Entonces, para mí, cuando al negro César le gusta una de mis contratapas, digo, bien. Y cuando le gustan al negro César y a Chitarroni, digo, doble bien. Muy bien. Hay un tema como para meternos en temas, ¿no? ¿Qué significa la vida? Pero casi. Vamos a hablar un poquito de la relación de tu obra con la poesía. Y para hacerlo, me fui a leer la contratapa que hiciste cuando murió Nicanor Parra. Un poco antes busqué eso que tú dices. Vamos a buscar la opinión de Juan Ford cuando escribió sobre Nicanor Parra. Y hallé que te gustaba esa idea de la contrapoesía, ¿cierto? Que hay en esa antipoesía. Antipoesía, perdón. Entonces, ¿cuál hay esa relación? Porque me parece que hay planteadas de manera muy interesante esa relación entre poesía y literatura. Me gustaría que conversáramos un poco de ese asunto. Lo que hace Parra, o lo que hizo Parra con la antipoesía, fue tratar de que cayeran los ropajes más banales y presuntuosos de la poesía. Es como producir una especie de otoño instantáneo en la otra persona para que caiga toda la hojarasca y que quede el hueso, que quede la verdad, o lo que es de verdad poesía. Entonces, Nicanor Parra desmonta el aparato y deja a la vista lo que para mí es el fenómeno poético, que es a través de las palabras lograr lo que con palabras no se puede decir. Les voy a dar un ejemplo muy básico y a lo mejor les parece muy estúpido, así que sepan perdonar en ese caso. Es una cita que no es de Parra, sino de Huidobro, que dice, los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur. El efecto, se rieron pocos, o sea que no le gustó mucho. Para mí, cuando la leí la primera vez, dije,
cuando te sacan la alfombra de abajo de los pies, cuando rompen las reglas, a mí eso es una cosa que me fascina. Hay tipos que lo practican en la poesía y hay tipos que lo practican en la prosa, a veces usando el elemento poético enmascarado, y en otros casos trabajando, rompiendo la lógica, pero es una cosa que, si no me equivoco, la matemática también lo hace. Las mejores explicaciones a teoremas difíciles de resolver son mágicas, son como un Satori. Qué sé yo, esa frase famosa de Wittgenstein que para mí es comparable a la de Huidobro de recién, así que prepárense para otro mal chiste, que dice, de lo que no se puede hablar, mejor no hablar. Es espectacular. Pero al mismo tiempo es la nada misma. Y Wittgenstein, para llegar a ese itinerario, hizo cosas que son conmovedoras. Fue enfermero en la Primera Guerra cuando era objetor de conciencia, después fue jardinero en un monasterio, después se fue a vivir a una cabaña en Irlanda en donde pasaba frío, y todo esto mientras era el heredero más rico de toda Europa. A mí esa clase de poesía me gusta. Bueno, ahí está. Otra segunda relación para ir un poco terminando, que ya me están haciendo para que el público nos... Nos Relación, dijeron no, que nos no, iban a hacer para así. que hablen ustedes. Así que Todas pasan eso por era acá. para terminar. Hablar un poco de esa relación música, literatura, periodismo, sobre todo porque en tus primeras puntes trabajabas mucho crónica de rock, muy aficionado al rock, cuando el rock no lo escuchaban, no se escuchaba en tu clase, y eso lo has dicho, tu clase social, ¿ya? Entonces, esa relación, de pronto por ahí leí que te has alejado un poco de escuchar música, entonces un poco hablemos de esa relación entre música y literatura. El rock para mí es mucho más que una música, es un estilo de vida, como dice la publicidad. Por mi edad y porque me tocó ser adolescente en la época de la dictadura, el único lugar que los milicos dejaron sin exterminar fue el mundo del rock, porque creían que eran tan descerebrados los rockeros que no había el menor peligro. Y el rockero argentino es una especie, un punto intermedio entre el ser humano y las piedras. No hay nada más ignorante que el rockero argentino. Todo lo que logra el rockero argentino lo logra por intuición. De manera que ser periodista de rock es ser fanático de un ser casi no verbal. Pero todo lo que viene con el rock, es decir, lo que yo llamo la cultura del rock, que es todos los movimientos de resistencia que empezaron a ocurrir desde los fines de los años 50 con los beatniks, que se une con el pacifismo antinuclear, con los hippies, con los modos de vida alternativos, con los squatters, con el punk, etcétera, etcétera, con la contracultura, con lo que sea, con la antiglobalización. Son todas facetas de una manera de ser contestataria o rebelde que durante mucho tiempo se creyó que era patrimonio exclusivo de la juventud y que cuando uno envejecía abandonaba esos malos hábitos. Yo prefiero ser yo prefiero conservar ese espíritu contestatario y una de las razones por las cuales abracé el rock es por eso, porque me parece que era un lugar muy interesante de expresión y de refugio. Y por eso es la música que me gusta y además porque la música que escuchaste cuando eras joven, especialmente las canciones, definen tu vida. Uno puede contar su propia vida con líneas de canciones que le gustaron. Bueno, otros dos regalos, mira, una publicación autogestionada sobre Bugalú y otro que es sobre uno de los ritmos que caracteriza a la ciudad que se llama Diccionario Salsero. Las dos muy Esa, bonitas, libros como te gustan, muy bueno. ahí tienes para que te lleves. Y una última pregunta porque creo que ya está. ¿Cómo describir, explicar, describir tu país en estos momentos? Desde la literatura o el periodismo. Sé que estudiaste con Mauricio Macri en el colegio y demás. El kirchnerismo o el peronismo
de izquierda, para definirlo de alguna manera, tiene muy mala prensa fuera de Argentina. Sin embargo, viniendo como vengo de un... A los antiperonistas en la Argentina les dicen gorilas. Y yo vengo de un hogar sumamente gorila. En uno de mis libros, que es una novela autobiográfica que se llama María Domecq, cuento bastante de eso. De manera que la única razón por la que a mí me podía llegar a interesar el peronismo cuando era chico o cuando era joven era simplemente porque mis padres lo detestaban. Razón más que suficiente para que le prestara muchísima atención al peronismo. Y con el tiempo fui descubriendo que el peronismo le dio a el sector de la sociedad que menos tiene más alegrías que ningún otro gobierno. Y la única o la razón principal, casi excluyente, por la cual yo soy peronista, es porque yo prefiero un gobierno que haga más cosas por los pobres que por los ricos. Así de simple. Ni siquiera tiene color político. Si hay que ponerle un color, le pongo el rojo. Y efectivamente fui al colegio con Mauricio Macri 12 años, a un colegio pijo de Buenos Aires que se llama el Newman, y los exalumnos son los Newman Boys, que juegan muy bien al rugby y que son el equivalente de lo que son las modelos en el género femenino. La modelo que no pueda contestar ninguna pregunta y que le preguntan cuando en el concurso de belleza, ¿qué quiere para el mundo? Quiero paz en el mundo. El Newman Boy es la versión en masculino de eso. O sea que estuvimos los últimos 4 años gobernados por ese señor y sus amigos. Así que pocas cosas me dan tanta alegría como que el 10 de diciembre eso se acabe y vuelva un gobierno al que le preocupan más los pobres que los ricos, como Mauricio Macri y sus amigos. Bueno, bien. Vamos a abrir entonces ahora, ¿sí?, a nuestro querido público, si hay preguntas. A ver. Alguien parece que, mira, creo que parece como si lo hubieras. ¿Alguien? Aprovechen, ¿O seguimos? ahí hay ¿O se- preguntas. ¿Sí? Ah, mira, por acá. Acá están los con el libro y todo para ser firmados. Hola Juan, buenas tardes. Yo te Hola quería, Juan, buenas tardes. Se llama Juan, se llama Juan. te quería preguntar algo muy puntual. ¿Cómo fue tu experiencia traduciendo a John Cheever al español? En los tiempos, cuando yo era joven y trabajaba en la editorial MC, entré rápidamente en el sector traducciones, de manera que tuve relación directa con la traducción desde joven y aprendí por razones laborales a saber valorar, saber disfrutar una traducción desde joven, de manera que los considero casi escritores a los traductores. En cuanto a traducir como experiencia, incluso creativa, diría yo, cuando vos traducís un libro es como si entraras al libro como si fuera un guante. Sentís todos los detalles del libro que aunque lo hubieras leído 10 veces no los ibas a ver. Cuando el texto te pasa por los dedos y tenés que buscarle un equivalente, el autor te obliga a pensar casi tanto como pensó él en su propio libro. Es una experiencia que muy rara vez uno puede tener solo leyendo un libro. Aunque leas 27 millones de veces El Quijote, si no lo tradujiste, hay una instancia a la que no accediste. En cuanto a traducir a Cheever, Cheever es uno de los escritores norteamericanos que a mí más me gusta y me tocó traducir una novela breve de él que se llama Suburbio. No, ¿qué título le puse que ya me olvidé? No sé cuánto Park. Ay, qué horror, perdón, me agarró Bullet Park se llama la novela. Me encantó, me encantó. Fue como descubrir secretos. Yo cuando era joven
y admiraba a Salinger con locura a los 21, 22 años. Decidí irme en peregrinación. Salinger se encerró, no publicó más libros y se encerró en su casa, no dio más reportajes y es un ser completamente inaccesible. Y mi sueño, él llevaba ya como 40 años encerrado, y yo decidí ir en peregrinación a su casa y decirle, señor Salinger, le trabajo de jardinero, de mucamo, de lo que necesite, si me deja estar cerca y o sea, no lo iba a espiar que se notara, pero la idea era tratar de absorber todo lo posible su talento, su genio. Y la experiencia más cercana que tengo a estar así de cerca de un escritor es cuando me tocó traducirlo. Me pasó con Cheever, me pasó con Scott Fitzgerald, me pasó con Kawabata, el japonés, aunque lo traduje del inglés. Me pasó con Ciraldo, el portugués, el brasilero. Me gusta, si paso 5 años sin traducir un libro, me dan ganas de hacerlo. Y cuando termino de traducir un libro, digo, por 5 años no voy a hacer ningún libro. Muy bien. ¿Alguna otra? Una pregunta, ¿cómo encontraste a Caicedo en Argentina? Hay una especie de internacional rockero contestataria, que siempre hay almas generosas y nómades que van de... Ahora en la era de las redes esto ocurre sin necesidad de estas almas generosas e itinerantes, pero cuando yo era muy joven, descubrir un escritor o un músico era una especie de azar. Por ejemplo, yo me he enterado de alguien que tenía un disco de Frank Zappa en algún lugar de Buenos Aires y he ido hasta la casa sin conocerlo, a tocarle el timbre, a preguntar si podía poner mi grabador de cassette al lado del parlante para grabar ese disco. Y las cosas iban de mano en mano. Cuando a vos te gustaba la poesía o el rock a los 15, 16 años, empezabas a meterte en un ambiente en donde había gente que le gustaban, era una combinación de cosas. Si te gustaba mucho el cine y la poesía y la música, especialmente el rock o el jazz, te encontrabas con una secta de conjurados. Y entre ellos nos pasábamos datos. ¿No leíste a fulano? Y un día alguien dijo, ¿no leyeron a Caicedo el colombiano? Rock and roll, cine, drogas, muerte joven, no puede fallar. Morir joven garpa un montón, ¿no? Sí. Es casi la primera garantía para ser leyenda. Ha pasado, hay múltiples casos ilustres. Bueno, a propósito, un número de la revista dedicado a Caicedo. Qué grande. Siempre. No digas más, pues no. Me gusta mucho Caicedo, me parece adorable. Debe haber sido un pain in the ass para los amigos y para la familia, pero todos los que leemos a Caicedo queremos ser amigos de Caicedo. Hasta que te toque el timbre a las 3 de la mañana. Sí. Bien, por acá creo que había alguien más. Quería... ¿Ah? Acá. Por acá, acá. Un volumen dedicado a puro. Qué bueno. Nada más ese afán de saber algo más, de todos los escritores o los músicos o los directores de cine o los pintores que te gustan, la posibilidad, que te gustan mucho, la posibilidad de saber algo más es fascinante. Hola Juan, la pregunta va más ligado a lo editorial. ¿Sí? Ya se ha hablado acá que vos tenés una gran trayectoria dentro del mundo editorial, trabajaste para Planeta. Entonces la pregunta es como, ¿qué opinión te merece en estos momentos esa gran concentración editorial que está viviendo el mundo del libro? ¿Sí? Y bueno, Planeta incluido, Mondadori, todas estas grandes editoriales, bueno, ¿qué opinión te merece en relación a cómo ellos buscan sus nuevos talentos? ¿Sí? Que podría ser como lo contrario a como lo hacen las pequeñas editoriales o las editoriales independientes. Claro. ¿Sí? Mala señal cuando en cualquier rubro hay pocos dueños, porque hay poca libertad o hay poco margen de maniobra.
El mundo editorial, desde que ha empezado a ser fagocitado por dos monstruos multinacionales, lo que han conseguido es igualar y monotonizar su producción. Cuando un grupo editorial compra una editorial con personalidad, una editorial mediana, independiente, por ejemplo, cuando Planeta compra Tusquets, la vacía de sentido. Es lo mismo que pasaba en los años 90 con estos piratas financieros que compraban empresas para vaciarlas y después venderlas como chatarra. Todos los lindos sellos que fueron comprados por grupos, tanto el grupo Penguin Random Mondadori como el grupo Planeta, los han vaciado de personalidad. A mí me gustan más las editoriales independientes y en la época en que yo trabajaba en editoriales todavía era bastante artesanal el trabajo. Incluso yo trabajé en la última, a mí me tocó vivir la última época editorial en donde en las editoriales solo trabajaban los hijos bobos, porque no sirve para nada. Ah, tengo un amigo que tiene una editorial, a lo mejor le consejo. Solo le gusta leer. Ni siquiera servían para estudiar abogacía. Iban a parar a las editoriales. Me tocó vivir esa última época de abulia, de actividad cerebral casi nula dentro de las editoriales, que se publicaban los nuevos libros de los autores de la casa cuando se dignaban venir y traernos un libro. Y después, a mí me gustaba el rol activo del editor, el que llama por teléfono a sus autores y les rompe las pelotas y les dice, tenés algo nuevo, me tenías que entregar la semana pasada, quiero que leas esto que te va a gustar, o conociste a fulano que es tan parecido a vos, esa clase de cosas. Cuando en las editoriales se produce cierta, voy a volver a usar la palabra mística, falta una mejor, esas editoriales es como que están bendecidas es más probable que ocurran cosas buenas. Yo te diría que casi es indispensable, mira la estupidez que voy a decir, casi es indispensable no tener demasiado éxito para que no te compre uno de los monstruos, sino la combinación ideal, como el consejo que daba Osvaldo Soriano cuando publicabas tu primer libro, que te decía, ojalá no te vaya ni muy bien ni muy mal. Lo mejor que te puede pasar si sos una editorial chica o una editorial independiente es que no te vaya ni muy bien ni muy mal, porque no vas a tener dinero de más y no te la vas a creer y porque no vas a quebrar ni te vas a deprimir. ¿Contestado o no contesté nada? ¿Sí? Un poco en esa misma línea creo que quisiera que conversáramos un poco acerca de esa colección que ahora estás dirigiendo para Tusquets, la de Rara Avis. Yo aspiraba a ganar el premio nacional, especialmente con los 4 tomos de los viernes. Esto va a ser larguísimo y nos van a echar, pero no importa. Los viernes son 4 tomos así. Por eso yo quería una cajita donde estuvieran los 4. Podían ser más chiquitos. Tusquets, Rara Avis. Entonces yo quería presentarme al Premio Nacional porque el Premio Nacional en la Argentina te dan desde los 60 años una jubilación equivalente a más o menos $1000 con la que podés vivir austeramente súper bien el resto de tu vida. Y yo dije, con 4 tomos de los viernes, si este premio se entrega cada 5 años, o sea que los buenos lo han ganado ya, tengo ciertas chances y puedo dejar de trabajar quizás. Y me presenté y ya cuando llegué a las oficinas se puso complicada la cosa, porque primero tenía que conseguir tenía que entregar 3 ejemplares y eran 4 tomos, o sea que ya tenía que ir con 12 libros. Y cuando fui, el tipo que me recibió me dijo, ¿en qué rubro? ¿Y qué rubros hay? Novela, cuento, ensayo, poesía. Y dije, y pruebo en cuento, y por las dudas pruebo también en ensayo. Y los
jurados de ensayo dijeron, esto no son ensayos, y los jurados de cuentos dijeron, esto no son cuentos. No gané el premio nacional, nunca más voy a tener otra oportunidad de ganarlo, porque esto es difícil que vuelva a ocurrir, tener una década tan productiva y feliz. Entonces me quejaba amargamente con el jefazo de Planeta, que cuando yo trabajaba en Planeta era mi junior, mi cadete de prensa. Y él me dijo, ¿por qué no hacemos una colección de todos esos libros de los raros y esos escritores raros de los que hablas en tus contratapas? Y yo creí que iban a estar todos los derechos tomados y que iba a ser imposible, y sin embargo no. Así que esa colección son libros que me fascinan y, como su nombre lo indica, son bichos raros, no entran en ningún molde. Trato de buscar libros que no puedan ganar premios nacionales, para decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que ya. Bueno, pues yo creo que muchas gracias a ustedes. Y